Muy buenos días a todos. Estamos nuevamente en nuestro webinar del día 10 de noviembre del año 2020. Hoy es un día muy especial porque tenemos dos invitados especiales. El webinar del día de hoy va a ser vejiga neurogénica en lesión medular. Paso la palabra al ingeniero Santiago Velázquez Duarte. Tu audio, Santiago. Gracias, Jenny. ¿Cómo estás, doctora? ¿Bien? ¿Cuidándote? Hola a todos, muchas gracias. Bien, sí, aquí cuidándonos, como siempre. Perfecto. Ok, miren, el propósito de hablar yo unos 5 minutos es con el siguiente sentido. Normalmente en el futuro o a corto, o mediano, hasta largo plazo, nos preguntan sobre el tema del que se está tratando, por ejemplo, ahora del webinar, cuando se habla de vías urinarias. Entonces lo que hacemos es mandar esta liga para que se lo chuten y no estar nosotros a veces diciendo a lo mejor cosas incorrectas. Entonces, como todos los webinars se están grabando, este también se está grabando, por lo tanto, me permito hacer la siguiente sugerencia a manera de presentación, y es que para llegar a un punto, a cualquier punto, sobre todo cuando vas en ascendencia, tienes que ir escalón por escalón. Uno de los escalones que son importantes para que llegues a ese punto y a esa corona es que vayas entendiendo cada uno de estos pasos o cada uno de estos escalones. Si no lo entiendes, se te va a complicar la vida, sobre todo cuando hay una discapacidad en el cuerpo de nosotros. Es complicado, ¿no? Por ejemplo, yo no veo a alguien trabajando, por ejemplo, como la doctora Carmen, en una silla de ruedas, con un cuerpo a 40 grados ardiendo de fiebre, porque sencillamente no ha sabido manejar sus esfínteres. En la discapacidad es lo mismo. Es lo mismo, que tienes que aprender a entender cada uno de estos temas. Si no los entiendes, vas a tener un factor de riesgo que puede ser hasta mortal, sencillamente. Entonces, ese es el punto por lo que quería decirles el día de hoy. Para llegar a este punto de tener una etapa de inclusión plena, necesitas pasar por diferentes procesos en la filosofía de vida independiente. Si no, no tiene caso. No tiene caso, volviendo a lo mismo, ¿no? Yo he visto paralímpicos de alto rendimiento con los esfínteres hechos un asco, ¿no? Porque sencillamente no han entendido que tienen que aprender a manejar correctamente este tipo de situaciones cuando se vive en un cuerpo que no lo sientes. Así como en eso hay todos. Entonces, para concluir esto, quiero chutarme un comercial. Ahorita estamos nosotros viajando por todo el país. La única manera de que nosotros podamos proporcionarle la información a ustedes de todos los temas que necesitas para vivir una vida plena a través de tu discapacidad es que tú aprendas toda esta filosofía. En estos momentos, por ejemplo, estamos en el sureste, estamos en Campeche y estamos en Yucatán al mismo tiempo. Estamos llevando a cabo las conexiones ya de información. Por ejemplo, en este caso son cursos de vida independiente y aparte es una capacitación a enfermeras para que aprendan a trabajar a una persona con discapacidad a través de su profesionalismo. Ya en las universidades de las que están ahorita, con las que están trabajando, ya van a adoptar este tipo de objetivos dentro de la carrera de enfermería. Porque si no conoces todo esto, pues vas a tener ese tipo de problemas, tanto de la discapacidad hacia afuera como del resto de la sociedad, en el caso del sector salud, hacia adentro, que normalmente no saben cómo tratar a una persona con discapacidad. Doctores, enfermeras o cirujanos, normalmente ese es algo que no se ha venido dando y ese es algo que nosotros tenemos que dar para que se lleve a cabo o se cierre ese círculo virtuoso
de inclusión en la discapacidad. Entonces, la información para los demás estados del país es que se pongan almejas, porque pronto estaremos en sus estados ya llevando a cabo esta filosofía, para que los que nunca han entrado a Vía Independiente, o sea, rompan esa barrera del miedo y de las dudas y se registren en ese tipo de programas. Los que son líderes, que hagan valer su valía como ser humanos, capacitando con esta filosofía a más personas con discapacidad. Entonces, los que nos están escuchando, que conocen a alguna persona con discapacidad o que quieren hacer algo, voluntarios parados que quieren hacer algo importante, métanse en esta filosofía para que a final de cuentas puedan ustedes darle a alguien algo importante como es el manejo de su propia vida, ¿no? Porque esa es una realidad. En la discapacidad no hay culpabilidad de que porque yo tuve un castigo, por lo que sea, no hay culpables. La única situación que se da en la discapacidad es que tienes que asumir una responsabilidad. Si no la asumes, no va a funcionar. Y además, como ser humano, si tú no asumes lo que a ti te corresponde, no vas a estar pleno. Entonces, eso es lo que quiero comentarles. Pónganse almejas ahora con esta sugerencias, esta pequeña conferencia que va a dar la doctora Carmen, para que la puedan adoptar y asimismo tener esta grabación para que en el futuro se pueda proporcionar a toda la gente, porque luego nos contactan y no tenemos la mayor información profesional para podérselas dar. Entonces, Carmen, te dejo el micrófono. Bienvenida y muchísimas gracias por todo tu apoyo. Carmen es una persona que fue parte de Vía Independiente como instructora y como profesional, que también aprovechábamos sus servicios cuando los necesitábamos en los cursos de Vía Independiente. Ella tiene una discapacidad física, ahora tiene como 12 hijos que los ha tenido a través de su discapacidad. Y pues, ¿qué más, Carmen? Pues, bienvenida y de nuevo muchísimas gracias por tu apoyo. Adelante. Te lo agradezco mucho, Santiago. Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, vamos a empezar el día de hoy con una plática que me hicieron el favor de solicitar. Con todo gusto. Es un placer para mí colaborar para Vida Independiente. Uno de los temas relevantes del día de hoy es las infecciones o sobre todo el manejo de las vías urinarias durante la contingencia sobre todo, pero sobre todo también como parte de los cuidados que se tiene que tener la persona con discapacidad adquirida. En este caso, esta plática es dirigida para todas aquellas personas con discapacidad adquirida, sobre todo con personas que han sufrido de lesiones medulares, tanto adquiridas porque las congénitas se manejan de una manera distinta. Bueno, como ustedes saben, en una persona que no padece ningún tipo de discapacidad, una persona previamente sana, hay una serie de factores que hacen del llenado y el vaciamiento vesical constante dependiendo del consumo de líquidos que nosotros vayamos teniendo. Para que se den una idea de lo que les estoy hablando, pues voy a hacer una breve explicación de cómo funciona la parte más importante de nuestro sistema urinario, que es la vejiga. En el caso de la lesión medular adquirida, es uno de los problemas con los que nosotros tenemos que vivir a lo largo de la discapacidad, que tiene una serie de componentes fisiológicos muy complejos. La vejiga por sí sola está regulada por distintos nervios que provienen de la médula espinal, que a su vez provienen del sistema nervioso central. Se entiende entonces que el sistema nervioso central, que es el cerebro, tiene una prolongación hacia las extremidades del cuerpo por medio de la médula espinal. La médula espinal, a su vez, es la porción parasimpática y simpática del sistema nervioso central que lleva y trae información del resto del cuerpo hacia el cerebro y viceversa. Bueno, una vez
que se tiene toda esta información, tanto de entrada como de salida, tienen que saber que toda la información que se maneja en el ámbito nervioso es por medio de impulsos eléctricos. Estos impulsos eléctricos son unidireccionales, es decir, solo tienen una dirección de ida y de regreso. Cuando una persona previamente sana, que no tiene ningún tipo de discapacidad, tiene un reflejo de micción, es decir, quiere hacer pipí, primero que nada la vejiga, como ustedes ven en esta imagen, se va llenando de acuerdo a una capacidad vesical. La capacidad vesical se entiende como la cantidad de orina que puede contener la vejiga. En los hombres y las mujeres es distinto. En los hombres la capacidad vesical se rodea entre los 350 mililitros, a diferencia de las mujeres que tenemos una mayor capacidad vesical. Fisiológicamente podemos contener hasta medio litro de orina en nuestra vejiga por cuestiones meramente fisiológicas. Una vez que la vejiga llega a cierto punto de llenado vesical, se emiten una serie de impulsos nerviosos que se encuentran alrededor del músculo de la vejiga, que se llama detrusor. Este músculo es un músculo liso que tiene acciones tanto voluntarias como involuntarias, a diferencia de otros músculos del cuerpo. Este músculo envía información por medio de diferentes nervios al cerebro, que le indica al cerebro que ya se encuentra lo suficientemente lleno y necesita comenzar a vaciarse. Les pongo la imagen de este lado porque aquí claramente se ven los diferentes nervios que participan en el proceso de llenado y vaciamiento vesical. Estos nervios se conjuntan, a su vez, cada uno conjunta información y se va relevando por diferentes partes de la médula espinal para que a su vez, una vez que toda esta información se conjunte, pasen directamente la información al cerebro y el cerebro envíe de regreso otra información que le diga al esfínter interno y externo de la vejiga. El esfínter pues es un anillo fibroso que también es regulado por los nervios y estos esfínteres hacen que pues la vejiga pueda vaciarse al momento de que estos se relajan y permitan el paso de la orina a través de la uretra. Este es un proceso fisiológico normal. Cuando en algún punto de la fase de llenado y vaciamiento vesical hay un trastorno en la comunicación de cualquiera de estos nervios o de cualquiera de los sistemas que les acabo de explicar, surgen las anomalías vesicales que conllevan a la vejiga neurogénica. La vejiga neurogénica por sí mismo tiene diferentes variantes. Todo se debe al uso y la contractibilidad y a la contención que pueda tener la orina. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, en la fase de vaciado, cuando se tiene suficiente orina en la vejiga, se hace un proceso de contracción muscular a través de esas fibras nerviosas. Recordemos que los nervios no solo sirven para emitir algún tipo de sensibilidad, sino que también participan en el proceso de contractibilidad y de movilización de ciertos órganos de nuestro cuerpo. Y en su caso, estos nervios, al llevar la información de regreso, hacen que se emita un proceso de contractibilidad en la vejiga y la relajación de los esfínteres de la vejiga para que pueda salir la pipí. Si en alguno de estos mecanismos de regreso para la relajación y el vaciamiento vesical fallan de alguna manera, también surgen los problemas vesicales. Entonces, si ustedes pueden ver, podemos tener trastornos urinarios tanto en la fase del llenado de la vejiga como en la fase de relajación de los esfínteres y en la contracción de la vejiga para que por sí sola pueda sacar la orina.
Entonces, nosotros como médicos investigamos mediante diferentes mecanismos de apoyos diagnósticos, como lo es la urodinamia, que es el más ideal, de saber qué tipo de actividad vesical tiene la persona con una lesión neurológica, llámese con una lesión medular, llámese con una malformación congénita como el mielomeningocele, o bien algún otro tipo de discapacidad motriz que se derive del sistema nervioso central. Entonces, dependiendo del tipo de discapacidad que se tenga, es más o menos el mecanismo por el cual se puede suponer que se está propiciando el, el efecto de la vejiga en ese tipo de discapacidad. Y esta imagen me gusta mucho enseñárselas porque de aquí claramente se ven los nervios que participan tanto en el proceso de recabar la información de entrada que va a subir al cerebro e informar que la vejiga está completamente llena, y el efecto que emite el cerebro en el momento en el que recibe esta información para que se pueda relajar el esfínter y vaciar la vejiga correctamente. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, se ha visto que en lesiones medulares altas, en personas que tienen algún tipo de cuadriplegia o bien lesiones medulares por arriba del nivel torácico de la vértebra torácico número 4, tienen un proceso de disinergia. ¿Qué quiere decir esto? Este tipo de personas que debutamos con lesión medular a este nivel de lesión, generalmente no hay un proceso de coordinación entre los diferentes nervios que participan en recabar toda esa información en una de dos situaciones, ya sea que no manden adecuada información de subida al cerebro o que no manden información adecuada de bajada. Generalmente, cuando se recibe la información en el cerebro y se emite una orden para que la vejiga y el esfínter puedan trabajar y se pueda vaciar la vejiga, es en el regreso. Cuando baja entonces la información, por la cicatriz que genera la lesión medular en el momento que surge ese proceso de muerte celular que va acompañada por sí misma de la lesión medular, en ese momento se suspende esa información y pues no puede ser ejecutada por la vejiga ni el esfínter. Por esa razón es que nosotros, las personas con lesión medular, no podemos evacuar orina voluntariamente, sino que tenemos que hacer uso de diferentes dispositivos para poder hacer esto posible. Ahora, cuando las lesiones medulares son un poco más bajas, igual puede suceder lo mismo que tanto que haya problemas de comunicación al ingreso de regreso al cerebro o de bajada. Sin embargo, aquí como el proceso de relevo de la información a lo largo de toda la médula espinal, en esa información no se emiten los suficientes neurotransmisores que son los responsables de hacer que la vejiga pueda relajarse o no. Entonces, un segundo. Sí, dígame, Doc. Buenos días, estoy en una videoconferencia, Doc. ¿Le hablo en un ratito? No, ninguno. Gracias. Una disculpa. Bueno, cuando suceden ese tipo de anormalidades en el proceso de reclutamiento de los neurotransmisores, ciertas partes de las paredes vesicales pierden suficiente tono. Entonces,
la vejiga ya no se puede hacer continente, es decir, ya no puede contener en su interior, así como un globito de agua. Cuando tú en un globo lo llenas con agua, pues el globo contiene, es decir, pues contiene el líquido en su interior y ahí lo mantiene hasta que de alguna manera tú haces que salga esa agua. Sucede lo mismo con la vejiga. Cuando las lesiones medulares son altas, generalmente el tipo de vejiga neurogénica que se tiene es una vejiga continente, es decir, que puede contener orina generalmente, no es en todos los casos. En el caso de las lesiones medulares bajas, generalmente el comportamiento de la vejiga es ese tipo de de vejigas que están completamente flácidas, es decir, que no son continentes, que no pueden tener algún contenido en su interior. Por tanto, generalmente las personas con lesiones medulares bajas cursan con un proceso de incontinencia y tendría que verse a qué nivel, y eso generalmente también pasa en personas con mielomeningocele, a qué nivel del sistema urinario en alguno de los nervios que van y llevan información y a su vez neurotransmisores está alterada esa situación. Cuando se logra identificar en la urodinamia que el problema es que el esfínter sí está correctamente cerrado, pero el motivo de la fuga urinaria es porque la vejiga está apretándose como loquita, pues hay algunos medicamentos que pueden inhibir ese efecto. Y entonces pasa de ser una vejiga incontinente a ser una vejiga continente. Entonces, bueno, toda esa información se brinda por medio de este estudio que les estoy comentando, que es un estudio urodinámico que lo hace un médico urólogo especialista. Y de esa manera podría sugerirse tratamiento. Ahora bien, hoy en día las infecciones de vías urinarias en las personas con lesiones medulares se considera hasta la segunda causa de muerte de las personas que adquieren una discapacidad del tipo neuromotora. ¿Por qué? Porque la primera causa de muerte en las personas con lesión medular pues son las infecciones severas secundarias a úlceras por presión. Es muy importante que tengamos en cuenta que la higiene vesical que nosotros podamos tener a lo largo de nuestra discapacidad va a ser crucial para prevenir infecciones de vías urinarias, para tener un adecuado funcionamiento renal, porque a medida de que se van teniendo infecciones de vías urinarias repetitivas o constantes, el sistema urinario como tal, que no solo es la vejiga, también se puede ver afectado, incluyendo los riñones, que ya son la porción del órgano funcional del sistema urinario que también se puede afectar, y ese es irreemplazable a menos que se haga un trasplante renal. Pero bueno, para no llegar a ese punto, hay muchísimos estudios médicos. La medicina se basa en evidencia científica. Hay muchísimos estudios que hoy en día comprueban que una de las técnicas que han sido de mayor eficacia para poder tener un vaciamiento vesical adecuado es la técnica de cateterismo vesical intermitente, que consiste en colocar un dispositivo, es un catéter rígido o semirrígido al interior de la uretra para que pueda vaciar por completo esa orina. Esta técnica de cateterismo intermitente tiene que ser cada 2 horas idealmente, y posteriormente se puede reeducar a la vejiga de acuerdo al consumo de líquidos que se tenga, para que pueda ser más largo o más corto el tiempo. Entonces, es muy importante que sepan que hoy en día esta técnica es la más eficiente y la más adecuada para las personas que padecen de algún tipo de lesión medular, porque garantiza el vaciamiento vesical al 100% de la vejiga sin tener otro traumatismo externo.
se dice que en 2 estudios simultáneos en personas que tienen sistema cerrado de vías urinarias, como son las sondas con las que se tiene afuera una bolsita, las sondas urinarias que van conectadas al final de una bolsita, esas son un sistema cerrado. Esta es una sonda entre comillas a permanencia, pues para algunas personas que así lo conozcan. Esta sonda a permanencia se comparó con el uso del cateterismo intermitente con técnica limpia, que es la que están viendo en la imagen, y no tenía ningún dato significativo de que una ocasionara más infecciones de vías urinarias que otra. Entonces, cualquiera de los dos es altamente eficaz. Sin embargo, la técnica de cateterismo intermitente es la que no ha tenido complicaciones médicas asociadas a su uso, como lo es un sistema de cateterismo con sistema cerrado. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para cateterizarse? Muchos pacientes, a mí me decían, muchas usuarias en silla de ruedas me decían, es que por la anatomía genital femenina es mucho más difícil realizarse el cateterismo en la silla de ruedas. Entendemos que cada uno de ustedes tiene ciertas actividades de la vida cotidiana que se tienen que hacer día con día, y pues bueno, el cateterismo se puede hacer en tu silla de ruedas, eso está más que comprobadísimo. Entonces, únicamente es algunas ayudas técnicas que se tienen que realizar en la silla de ruedas, y siguiendo todas estas recomendaciones que vienen en la diapositiva, como bueno, tener un catéter limpio y estéril. Idealmente el catéter pues tiene que ser uno nuevo cada vez que se hace el cateterismo intermitente, pero si no lo tiene, se puede sumergir en soluciones antisépticas como el cloruro de benzalconio, que es un líquido rosita, es un antiséptico diluido en agua, 10 mililitros de benzal por cada medio litro de agua, se sumerge y por 20 minutos se sumerge esa sonda y puede garantizarse sus condiciones asépticas, ¿no? O sea, libre de microorganismos. Se puede utilizar gel, guantes, se pueden utilizar espejos u otros dispositivos si son necesarios, y por supuesto un recipiente de drenaje para colectar la orina que se vaya a drenar de esa vejiga. Es muy importante que ustedes sepan que parecerá un poco complicado el hecho de hacerlo, pero hay muchísimas usuarias que se han beneficiado del programa, que a lo largo de esta filosofía del entrenamiento por pares, hay chicas con discapacidad que son magníficas instructoras y también les enseñan la manera más adecuada de cómo realizarse cateterismo, al igual que los hombres. La mayoría de los instructores del programa pues son varones, y afortunado, desafortunadamente entre ellos siempre son más empáticos en el aspecto del cateterismo intermitente. Siempre de alguna manera siempre nos ayudan a orientarlos en la manera de la técnica correcta. Es muy importante que también tengan agua, bueno, para lavarse las manos idealmente, si no tienen guantes estériles, aunque se laven perfectamente las manos con agua y jabón para poderse hacer el procedimiento es suficiente, pero también les sugerimos siempre tener jabón neutro líquido, porque este jabón nos va a ayudar muchísimo a hacer un proceso de limpieza breve antes de poder introducir el catéter. Recordemos que pues la piel tiene algunos microorganismos que viven generalmente en él y que no nos causan daño, pero si pasan al interior de nuestro cuerpo, como en la vejiga o la sangre o cualquier otro órgano en el interior de nuestro cuerpo, pueden ser perjudiciales. Y es muy importante que antes de realizar toda esta técnica de cateterismo siempre tengan la manera de cómo hacer lo mejor posible una limpieza previa en el área donde se van a realizar el cateterismo antes de realizarlo. Y bueno, hay algunas personas que también han manifestado algunas otras formas de poder
hacerse el vaciamiento vesical. Muchas de ellas, recuerdo muchos usuarios que me comentaban, bueno, doctora, y es que yo siento las ganas de hacer pipí, entonces voy al baño, me presiono el abdomen, así me presiono mucho, mucho, mucho y pues se sale la pipí. Entonces yo asumo que de esa manera ya vacié por completo la vejiga. Desafortunadamente esto no es verdad. Si bien tienes una vejiga continente, es decir, que sí pueda contener la orina sin que se salga, en el momento que se hace una presión intraabdominal, lo único que se está haciendo es ejercer esa presión sobre el esfínter interno y externo para poder sacar la pipí, pero aún así se puede contener más del 50% de la capacidad vesical que se tenga. Es decir, que si en ese momento que tú te haces esta presión abdominal que se llama maniobra de Crede, si te haces esta presión, probablemente solo estés expulsando la mitad de la orina que generalmente expulsarías si, por ejemplo, te haces el cateterismo intermitente. Entonces, la sugerencia aquí es que si vas a hacer la maniobra de Crede, de preferencia hay que complementarla con el cateterismo intermitente o bien suspenderla definitivamente y solo hacer el cateterismo, que nos va a garantizar el vaciamiento de la vejiga hasta el 100%. ¿Qué puede pasar con esta presión intraabdominal? Bueno, esa orina que se queda en la vejiga, como se puede ver en la imagen, esa orina residual hace un efecto de turbulencia. Si ustedes llenaran un globo y le echaran un poquitito de agua a ese globo y la demás parte del globo tuviera aire, y si ustedes mueven esa agua, se genera algo que se llama turbulencia. Esa turbulencia, al momento de hacerse más intensa, puede ocasionar algo que se llaman cálculos o piedras. Entonces es muy común que todas estas personas que hacen la maniobra de Crede en un corto o mediano plazo hagan piedras en la vejiga, y esas piedras pueden ser tan chiquitas o lo suficientemente grandes para que terminen una cirugía. Entonces la recomendación es cateterismo. El cateterismo tiene muchísimas ventajas. Favorece la función renal, previene las piedras tanto en el riñón como en la vejiga, vacía por completo la vejiga, te permite una libertad y una independencia para hacer tus actividades de la vida diaria. Y bueno, las infecciones asociadas a la mala técnica del cateterismo intermitente podrían ser exactamente las mismas como si utilizaras cualquier otro dispositivo. Entonces, la verdad es que es la mejor elección hasta este momento. También hay otras opciones para las personas que son completamente incontinentes, como es este dispositivo que se llama Urocondón, que bueno, se coloca igual, de la misma forma que se coloca un condón normal de látex. De hecho, de ese material es. Al final hay un sistema colector en el que se puede conectar una bolsa colectora de orina, y esa también pues se puede vaciar con esa frecuencia. Las infecciones asociadas al uso de este dispositivo pues son casi mínimas, debido a que este dispositivo no se introduce en el interior de la uretra, sino que va por fuera. Entonces, de esa manera también se puede sustituir el uso de sonda urinaria, pero solo en vejigas que son completamente incontinentes. Y bueno, me gustaría casi terminar esta pequeña plática con este novedoso equipo. La electroestimulación de raíces sacras está destinado como un dispositivo médico que se conecta directamente a las terminales nerviosas que comunican a la vejiga.
que lleva y trae información de la vejiga y del esfínter urinario, para que se pueda evacuar la orina de una manera voluntaria. Esto consiste en introducir un estimulador eléctrico a las raíces y posteriormente tiene un sistema de control remoto muy similar que se tiene de manera externa, en el cual, pues bueno, tiene unos botoncitos con los cuales se hace el efecto del control de este dispositivo, y hace que la vejiga se vacíe de una manera voluntaria por completo. Si tienes una adecuada higiene intestinal, también te ayuda a tener una evacuación intestinal en el momento que tú lo decidas. Y en el caso de las mujeres, produce secundariamente lubricación y contractibilidad en la vagina, y en los hombres, erecciones. Entonces es muy importante que sepan que este novedoso equipo últimamente sí se ha estado utilizando a raíz de esta necesidad de favorecer a la vejiga neurogénica. Me parece que había un programa de protocolo para colocación de estimuladores de raíces sacras en el Instituto Nacional de Rehabilitación, que lo coordinaba el doctor Sergio Durán hasta el 2016. Por los recortes presupuestales que se han venido teniendo en el país, desconozco si todavía continúe ese programa, pero deberán de saber que podrían meterse a la página del Instituto Nacional de Rehabilitación en la pestaña de lesión medular, y en el área de lesionados medulares. Ahí hay algunos correos electrónicos y teléfonos donde podrían marcar para saber si son candidatos o no, o les den más información al respecto. Efectivamente, todas las personas que son candidatas a la colocación de este estimulador tienen que tener una serie de requisitos para poder ser beneficiados con este aparato. Y de esa manera les podría servir. Otra de las cuestiones quirúrgicas que podrían ser de utilidad, pues son intervenciones quirúrgicas que hacen que se comunique la vejiga con el medio externo directamente a la piel, sin necesidad de que pase por la uretra, en este caso la uretra masculina, como por ejemplo la cistostomía. Muchos de mis usuarios me decían, bueno, doctora, por comodidad, por cuestiones personales, ¿usted me recomienda directamente que me haga esta cirugía? La respuesta es no. No es una decisión que se tenga que tomar de manera inicial. Siempre se tiene que agotar lo más posible el mecanismo fisiológico que se tiene por la uretra femenina o masculina en nuestro sistema urinario. Y la cistostomía sería una técnica quirúrgica a manera de una alternativa muy lejana, si es que por alguna razón en alguna parte de la uretra se ve afectada, se ve lesionada, se ve de alguna manera cerrada por alguna razón que ustedes gusten y manden, por algún traumatismo, entre otras cosas, que también es muy frecuente. Hay chicos que, por ejemplo, no lubrican suficientemente bien su sonda, su catéter urinario, y al momento de retirarlo, se retira como con mucha, pues digamos, con mucha energía, y podría lesionar cualquier tracto de la uretra masculina. Y hablo particularmente de la uretra masculina porque, como es más larga que la femenina, generalmente esta es la que tiene mayores complicaciones en el momento de hacerse el cateterismo. O en algunas ocasiones, cuando se tiene una sonda a permanencia, el sistema cerrado, que termina en una bolsita, como es la que vemos aquí con esta zona,
Cuando esta sonda va por la uretra, y si por ejemplo tú haces tus actividades diarias y por alguna razón, en algún traslado, en alguna caída, en algún accidente que tengas, se llegara a jalar esa sonda, pues podría traumatizar en el interior de la uretra y esta cirugía podría ser a consecuencia de esa lesión. O bien por decisión propiamente del urólogo. Es muy importante que después de esta plática ustedes tienen que hacerse un hábito de visitar a su médico urólogo de confianza para que les esté revisando sus vías urinarias por lo menos 2 veces al año. Si no se puede, por lo menos una vez al año. ¿Por qué lo digo? Porque las personas que tenemos lesión medular, sobre todo las personas que acaban de debutar con la lesión medular, tienen hasta 5 veces más riesgo de formar piedras urinarias por la pérdida de tono muscular que se tiene en el primer año de la discapacidad. Entonces es muy importante que si acabas de adquirir la discapacidad, visites al médico urólogo. Si ya has tenido la discapacidad por varios años, visita a tu urólogo por lo menos una vez al año para que te haga una serie de estudios y vea que tu función renal, que tus vías urinarias se encuentren óptimas para que sigas disfrutando de tu independencia. Ahora bien, una de las cosas con las que quiero finalizar es que a pesar de que no tengas movilidad en tus piernas y seas usuario de silla de ruedas, si es que adquiriste una lesión medular, tienes que hacerte un hábito de la bipedestación. El pararte tiene muchísimas ventajas, entre ellas a fortalecer los músculos del piso pélvico. Los músculos del piso pélvico o los de la cadera, pues son los que sostienen a todos los órganos genitales. Si alguno de ellos está flácido, pues muy seguramente vas a seguir teniendo fugas urinarias debido a la flacidez en esa parte de tu cuerpo. Cuando tú realizas la bipedestación, favoreces el tránsito intestinal, favorece a que no se te descalcifiquen los huesos, a que no tengas contracturas o deformidades en tus piecitos, favorece tu sistema cardiovascular y sobre todo fortalece los músculos del piso pélvico. Por eso, en la medida que les sea posible, hay que permanecer de pie por lo menos 20 minutos diarios al día para que también se pueda hacer esto de un hábito y se pueda seguir con los beneficios de que tiene la bipedestación por sí sola. Pues bueno, con esta última diapositiva termino. Les agradezco muchísimo su invitación. Espero que esto haya sido un poco más claro. Por favor, si tienen alguna otra duda, escríbanle a Jenny para que me haga llegar sus dudas y con todo gusto se las contestamos a la brevedad. Jenny. Listo. Doctora, una de las preguntas que nos hicieron es, ¿desde qué edad recomendada la electroestimulación? Ah, sí, qué bueno que lo pregunta. El protocolo que les comentaba del Instituto Nacional, sí tiene un límite de edad. A la mano no tengo ahorita los requisitos, es muy importante que primero investiguen en la página de internet para ver si aún se cuenta con este protocolo. Desafortunadamente, como ya lo comenté, pues a raíz de los recortes presupuestales hay algunos protocolos que se han suspendido. No sé si este último haya sido el que se haya visto afectado, pero en nuestro país es el más accesible, el más económico y con el personal calificado al respecto. Listo. Y otra de las preguntas, que ya son 3 preguntas con la misma, dice que le sale como una especie de arenita en la orina. ¿A qué se debe? Y es una excelente pregunta. Cuando les comentaba acerca de la continencia, nuestra vejiga tiene cierta capacidad. Si, por ejemplo, en tu estudio hidrodinámico
salió que tu vejiga tiene una capacidad de 400 mililitros. Ay, pero pues no te cuidas, no te haces el cateterismo a tiempo, te la pasas a cada rato con la vejiga súper llenísima. Cuando te haces el cateterismo te cateterizas 1 litro, entre otras cosas. Alrededor de la pared vesical hay un proceso inflamatorio porque esa vejiga no puede contener más de cierta cantidad de mililitros. Cuando uno excede de esa cantidad, entonces esa irritación, esa inflamación constante hace que se produzca ese sarrito que dicen los chicos. Así lo manifiestan como que es sarro. Entonces, si tú ves ese sarro, generalmente es más visible cuando tienes un sistema cerrado, una sonda permanencia, pues el que tiene la bolsita. Te das cuenta que existe ese sarro porque en la bolsita lo ves. Quiere decir que el globito, para que se den una idea, el globito de la sonda urinaria, que es el que va al interior de la vejiga, ese globito está irritando a la pared de la vejiga y hace un proceso de inflamación, y ese proceso de inflamación hace que se produzcan ciertos, que se descame la pared de la vejiga y se vea como ese polvito blanco. Pero es por eso, es un proceso de irritación crónica o de inflamación crónica. Listo. Otra de las preguntas que nos hacen es, ¿qué síntomas tiene una persona cuando tiene infección de vías urinarias? Muy bien. Esa es otra excelente pregunta, porque las personas con lesión medular constantemente tenemos infecciones de vías urinarias recurrentes. No es lo mismo la presencia de bacterias en la orina, que se llama bacteriuria, porque hay algunas veces que tendremos bacterias en la orina por los miles de dispositivos que utilicemos para drenar la orina. Y hay otra definición médica que se llama como tal infección de vías urinarias. O sea, podemos tener presencia de bacterias en la orina sin que nos den síntomas. A eso se le llama bacteriuria asintomática, que es lo esperado que nosotros tengamos todo el tiempo porque utilizamos un catéter para drenarlos la orina, es decir, utilizamos un dispositivo ajeno a nuestro cuerpo que introducimos por la uretra para poder drenar la orina. Entonces, lo esperado es que tengamos algunas bacterias, pero que estas bacterias no nos causen una infección. Cuando tenemos una infección de vías urinarias, se manifiesta exactamente como cualquier otro dato de irritación a nuestro cuerpo por un agente externo, que es cuando la bacteria entonces ya o el bicho que introduzcamos hace que nos den síntomas. Los síntomas más comunes son fiebre, escalofríos, en el caso de las lesiones medulares, aumento de la espasticidad, en el caso de las personas cuadriplégicas, síndrome de disreflexia, que es sudoración, piloerección, escalofríos, hipertensión, bradicardia. En ese exclusivo momento, solo y cuando se tengan síntomas, y el síntoma predominante es la fiebre, se tiene que acudir de inmediato a atención médica. Si tú no tienes estos síntomas, no significa que que es necesario que te den algún medicamento, porque lo único que va a suceder es que a lo largo del tiempo, si consumes constantemente ese medicamento, se genera algo que se llama resistencia bacteriana. El generarse resistencia, pues ya no vamos a tener un antibiótico lo suficientemente fuerte para atacar al bicho. Entonces, solo hasta que se manifiesten síntomas severos como fiebre, escalofríos y lo que acabo de mencionar, hasta ese momento se tiene que ir al médico para que se dé tratamiento correspondiente. Listo. Y la última pregunta me dice, yo uso sonda permanente desde hace 30 años. No me la cambio cada 15 días. ¿Aún puedo educar mi vejiga para usar cateterismo intermitente? Probablemente no, pero si
Si por alguna razón se pudiera, el único estudio que lo manifestaría sería una urodinamia. Entonces yo lo que le sugiero es que acuda con su médico urólogo para que pregunte todos los factores asociados a su discapacidad y si es candidato o no de tener cateterismo, y sobre todo que le hagan el estudio para ver si es candidato, ¿no? Listo, pues doctora, como siempre, un placer tenerla en nuestros webinarios. De verdad, yo sé que esta información para muchos es súper esencial. Es una información que salva muchos riñoncitos a lo largo de la vida. Entonces, cualquier inquietud que tengan, nos pueden escribir, como dice la doctora, ella está atenta a sus inquietudes. Lo principal, vayan donde su urólogo, háganse lo que tienen que hacer, sus exámenes, estén pendientes, no dejen eso de a un lado, porque como dice la doctora, la infección de vías urinarias es la segunda mortandad para las personas con discapacidad, de muerte. Entonces tienen que cuidarse. Cualquier inquietud estamos al pendiente y de verdad, doctora, muchísimas gracias por colaborarnos, por ayudarnos. Ya sabe que esta es su casa, como siempre. Muchas gracias a todos. Excelente Bueno, día. gracias. Hasta luego, nos vemos dentro de 8 días, también para otro webinar. Si tienen alguna inquietud que ustedes quieran colocar, algún tema de interés que ustedes quieran, con mucho gusto escríbanos en nuestras redes sociales y con gusto estaremos al pendiente. Hasta luego y muchas gracias.